Rodolfo Audi, es un gran amigo, yo continúo esa amistad con su hija y con sus hijos. Pero siempre me metaba ese vínculo de Rodolfo cuando yo militaba, yo era delegado de Radio del Plata y él era uno de los dirigentes importantes del periodismo argentino y tenía una cercanía muy grande a los cajeros, extremadamente buena. Y tengo un hermano que es concejal y tengo una historia con mi padre que lo mataron en el 72 por su militancia y por su lucha en el peronismo, y seguramente que hoy estaría luchando por esta Argentina que a veces se vuelven a vivir situaciones que uno cree que están terminadas, pero el odio y la irracionalidad de muchos y el egoísmo de otros sigue todavía muy vivo. Y Citarrosa decía que nos pueden quitar el agua, pero no la sed de contar nuestras historias. Y para mí, sin embargo, de todo esto, hoy tiene mala memoria, ¿no? Es muy difícil encontrar en Argentina a aquellos que han votado a Menem, ¿no? O que han estado en la plaza, porque yo también lo he votado mucho, pero nos cuesta asumirlo como los errores de lo que nos da vergüenza, y aquellos que fueron a la plaza de Hermana Galtieri, o ustedes lo escuchen a Santo Biasati contando de que él fue productor de las 24 horas con Pinky y con Cacho Fontana. No, jamás lo va a contar. Él llora, se amarga, pero no va a hacer una autocrítica de que también fue militante partícipe de la gesta de Malvinas, porque quizás sería el mayor cuestionado, el oro, y con todo el dinero que se juntó, que fueron unos 23 millones de dólares y 51 kilos de oro. Entonces, hubo un montón de errores. Y cuando Pablo decía, sí, esto sirve para los excombatientes, y después profundiza un poco todo lo que significó la película para los excombatientes, y no hay sangre ni hay antes y después, una cosa intensa. Pero esa sociedad argentina, más allá de los excombatientes y de las Fuerzas Armadas, también fue partícipe de esa fiesta y de esa gesta, y salió a clamar y a repudiar a Alexander Hay, y no vamos a olvidar esa plaza de si quieren venir que venga, y le demos detalles, que venga el Principito y toda esa euforia colectiva que tuvo. Pero esa misma sociedad que vino, o fue el 30 de mayo, la Plaza de Mayo, el 2 de abril, el 10 de abril, a clamar a Galtieri, fue la misma Plaza de Mayo que el 14 de junio, cuando se anunció la derrota, quiso poner fuego a la Plaza de Mayo. Lo echó a patadas a Galtieri, sirvió para que fuera la transición hacia la democracia, pero también sirvió para un silencio cómplice de una sociedad que no quiso hacerse cargo de la derrota, porque si hubiésemos perdido un mundial de fútbol nadie quiso hablar, ni siquiera de nuestra reivindicación como soberanía y como nuestra parte de nuestra identidad, porque uno se pregunta ¿qué es Malvinas para los argentinos? Y yo no tengo dudas que es parte de nuestra identidad. No hay una escuela, no puedo saberse Gardel, nació en Francia, en Uruguay, en Buenos Aires, pero Gardel es argentino, y las Islas Malvinas nos pertenecen, es parte de nuestra pertenencia y parte de lo que es nuestro símbolo, y desde esa perspectiva hay que luchar. Para mí esta charla seguramente para ustedes es difícil, para Cristina, ojalá, y muy a pesar de tu gol, espero que pierda Boca, si vamos a estar atentos por otras razones que son de lo cotidiano, desde la futbolera, pero para aquel que estuvo en Malvinas, siempre está en Malvinas. Y entonces, cuando yo me planteo, desde ese arranque de la identidad, de la búsqueda de Malvinas y del planteo de esta charla, ¿qué es Malvinas también? Cromañón fue Malvinas. Uno va al santuario de Cromañón y encuentra las mismas zapatillas en los cables que yo encontré cuando fui por primera vez en el año 99 a las islas, y la primera combatiente que volvía, y estaban ahí. Y era esa, repetir la historia de la violencia de los grandes hacia los jóvenes, ¿no? Mi querido amigo León escribió una canción maravillosa para la película que él había puesto mal presente, y dije, no tenemos que ser optimistas, uno tiene que apostar por la vida. Y entonces la tituló Para la vida. Y él dice, en los 70 te matan, y hacerte parir, y sacarte a tu hijo, y después matarte, y torturarte, porque éramos todos subversivos. En los 80 éramos los soldados de la patria, y también éramos subversivos porque también nos maltrataban y nos llevaban a muerte, porque había gente que actuó con dignidad, y seguramente, y no cuestiono los actos de heroísmo, porque los hubo, pero también hubo gente que en lugar de respetarnos como soldados, como padres, nos trató como Bolívar, ¿no? Como aquellos que corren y llevan, y en lugar de crearnos una igualdad nos generó esa cuestión de violencia, y por eso esas aberraciones y esas cosas tan duras y tan terribles, que cuando yo las quise contar, todo el mundo me decía que eran mentiras. Y como dice Gabriel García Márquez,
la historia no es lo que uno recuerda, sino la historia no es lo que uno ha vivido, sino lo que recuerda y como recuerda para contarlo. Yo empecé a escribir el libro después de 10 años de no poder hablar. Estaba angustiado, necesitaba ser el oficial del ejército argentino, un campo de Mayo, un cuartel, a puertas cerradas, una oficinita con una mesa de este tamaño, y el señor diciéndome si yo no firmaba esa declaración jurada me iban a dar la baja y que era secreto de Estado cortar algo de Malvinas. Y yo les pido a ustedes que me traigan el testimonio de un soldado argentino de regreso de Malvinas contando su experiencia, o de un oficial o un suboficial. Hubo un decreto del Estado Mayor Conjunto que prohibía entrevistar a los soldados, cosa que ocurrió, no hay entrevista. Pero también una sociedad que al otro día de llegar de las islas no quiso hablar. Yo siempre cuento cuando volví a mi casa en Morón, porque vivo en esta zona, pero soy y sigo siendo hincha de Deportivo Morón. Y se llevaba todas las cartas que me habían dado. Y todas decían que era un héroe. Y me la creí. Yo pensaba que iba a recibirme en mi casa un camión de bomberos, como los astronautas cuando llegaban por la Quinta Avenida, o cuando llegaba un equipo de fútbol, o cuando llegó a Bahía Blanca, 12:30 de la noche. Con todas esas cartas. Me acuerdo que mi tía me había ido a buscar un Citroën amarillo a Constitución. Ese día jugaba Argentina y El Salvador, y Argentina ganó 4-1, y creo que la primera vez en mi vida me había perdido un partido, porque ni siquiera en Malvinas me perdí la inauguración del Mundial entre Argentina y entonces, yo con esas cartas en la mano pensaba en ese recibimiento. Para Navidad en Aedo, mi barrio siempre se cortaba la cuadra y hacíamos un baile, todo el mundo traía una sidra, ahora se llama champán, no sé por qué llamamos sidra. Y celebrábamos las fiestas hasta el amanecer, con todos los vecinos sacaban el tocadisco y bailábamos. Ahora en mi casa digo, mi tía, dejame que quiero ir de rodillas, porque en mi casa había una imagen de la Virgen de Luján y todas las noches, a las 8 de la noche, se hacía una cadena de oraciones y se rezaba por los soldados y por mi regreso. Entonces yo en agradecimiento tengo que volver a rodillas. Y mi tía me decía, estás loco, digo, sigue siendo por la guerra. Así que dejame acá 3 cuadras y me voy de rodillas. Y con todas esas cartas, cuando llegué a esa esquina, digamos, en primera facultad, para llegar a mi casa, y doblé esa esquina, y no estaba ni durante mucho tiempo. Y eso generó esta grave problemática que tenemos los excombatientes de acá y cualquier guerra del mundo, porque todos los países esconden a sus soldados y tapan sus derrotas y no prefieren hablar ni enfrentar a sus mutilados, porque son los locos de la guerra. Somos héroes iluminados por el fuego, como decía Cortázar, y de ahí que le robé el título del libro, cuando estamos allá en el Atlántico Sur, en esas islas allá a lo lejos. Acá todavía hoy seguimos siendo tan marginados como si fuésemos bolivianos, peruanos, negros, judíos o excombatientes, ¿no? Y yo no podía más. Yo estaba trabajando en Radio del Plata, era movilero en Radio del Plata, una foto ahí con Audi, con Antonio Cafiero ahí en la calle del Grano. Yo no hablaba de Malvinas. Mis compañeros me preguntaban algunos que nada, yo trataba de no hablar. Hasta que un día decidí desahogar como pude, había hecho terapia, complementar, teatro, y escribí como hacía Antonio Artaud, cerraba los ojos y sacaba del alma la angustia, el dolor, y salió ese libro, que nunca pensé que se iba a publicar, la verdad. Pero después lo empezaron a leer los amigos, decían que había que publicarlo. Bueno, lo llevé a la editorial y el editorial ya estaba cerrado, y en noviembre del 93 lo presentamos. Fue un libro que a los 15 días se agotó y tuvo un gran impacto. Y lo increíble fue que al poco tiempo Marroneco, a pesar de que ellos no recuerdan los oficiales míos, es decir, porque en la unidad militar donde yo hice el servicio militar no soy Eduardo Esteban, soy Eduardo Esteban, y hay que esconderlo al tema. Pero es un tema que está latente, porque el estrés postraumático empieza a profundizarse ya cuando no tenemos esa muerte que nos conoció cuando éramos adolescentes. Cuando empezamos a pensar en la muerte que viene, biológica, ya uno empieza a angustiarse mucho más, y esa angustia de la guerra y los fantasmas de la guerra empiezan a aparecer con mucha violencia. Hay casos de suicidios terribles, como en La Plata, un compañero que era ingeniero con 2 hijos, una familia bárbaras, los cables se cruzaron, fue al bar ahí frente a una media cuadra de la legislatura, agarró un arma, se fue al baño y se pegó en la boca. Entonces, sobre eso me parece que Iluminados por el Fuego abrió un debate que era necesario, porque no tenemos que